Pasa nada, sí, y está. Hola, hola, esto es Tandem y yo soy Mili Vargas. Y yo soy Carlos Ortega, alias El Chino. Y en este tiempo estaremos hablando un poquito acerca de nosotros, de nuestras problemáticas, como las fuimos resolviendo a medida que iba pasando el tiempo en esta gran aventura llamada matrimonio. Bueno, yo creo que lo principal o lo más importante a la hora de arrancar con esta temática es tratar el problema de las deudas. ¿Cómo fue para nosotros ese tema? Bueno, pues principalmente antes de hablar de las deudas como tal, consejo rápido que les doy es, antes de casarse, púlanse y díganse todas las verdades. Si tienen deudas, si tienen problemas, si tienen algo detrás suyo, háblenlo. Eso es sumamente importante, ¿sí? A nosotros nos pasó algo y es que yo no fui muy sincero en la parte de deudas cuando nosotros iniciamos. Y pues eso con el tiempo, obviamente las mentiras siempre salen a la luz. Así es. ¿Sí? Entonces eso nos contrajo varios problemas, pero gracias a Dios y gracias a que pudimos entablar una comunicación muy asertiva entre Mili y yo, pudimos hoy llegar a donde estamos y seguimos caminando en esto. Bueno, ¿y cómo descubrimos esa parte de deudas en nuestra vida? Porque cabe también resaltar que cuando arrancamos esta gran aventura, pues obviamente al adquirir las cosas necesarias para la casa, adquirimos nuevas deudas. Entonces, cuando teníamos que organizar qué íbamos a pagar primero, pues fue complicado y fue cuando descubrimos que había mucho más detrás. Pues no sé en otros países, pero en Colombia nos manejamos todo como los data créditos, cómo está su vida crediticia. Y esta persona llamada Mili Vargas no existía por ningún medio, entonces fue complicado y aquí el joven pues sí, pero no tenía como un muy buen historial. Sí, o sea, bueno, en Colombia manejamos lo que es la CIFIN, ¿no? Sí. Milena efectivamente ella no tenía rasgo alguno en la CIFIN, no tenía un comportamiento crediticio. Entonces, por un lado, ella no tenía comportamiento crediticio y por otro lado, yo tenía un comportamiento crediticio muy malo, ¿sí? Entonces, ni yo le comuniqué a ella y pues cuando ella me comunicó eso, pues estábamos igual en tablas, no estábamos haciendo nada en ese momento, pero, tener deudas desde un principio de matrimonio es complejo y la verdad, si pueden tener y saldar todas sus deudas que tengan, mínimas o grandes, antes de iniciar su matrimonio, creo que es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que de pronto no abarca la parte de deudas, pero sí quiero que tengan muy en cuenta algo y es refléjense o vean los espejos que le rodean. Porque nosotros tuvimos muchos ejemplos, varias personas se acercaron a hablarnos, pero siempre queremos estrellarnos solos para aprender. Y pues ahí es donde empiezan los líos. Esa terquedad necia que tiene uno como ser humano, pero no todo es malo, sí, o sea, esta es una problemática que sí, se presenta en todos los matrimonios. De hecho, el porcentaje más alto de divorcios está dado por una mala administración económica dentro del matrimonio, tanto sea iniciando como sea prácticamente puedo decir que terminándolo. Entonces, pero yo quiero también resaltar algo y es que el primer motivo que nosotros nos llevó a que empezáramos a hablar de finanzas en nuestro matrimonio no fue solamente cuando hicimos el prematrimonial, que lo hablamos dentro del prematrimonial, pero en el caminar, cuando ya uno se casa y empieza uno a tener esas responsabilidades compartidas, entonces uno ya empieza a mirar de que no es solamente lo que uno dice, sino solamente lo que uno está acostumbrado a hacer, que es uno, y no, uno ya empieza a decir somos, somos. Entonces cuando empieza ese somos, entonces ya tus problemas no empiezan a ser solo suyos, sino también de ella. Ahora, ¿cómo tú como hombre le dices a tu esposa algo si sabemos que por excelencia las mujeres son cantaletosas? ¿Sí? Y Gracias. Pero sí, no me equivoco. Y yo creo que ahí no me van a corregir las chicas ni los chicos. Pero no lo digo en mala forma, sino lo digo es porque uno como hombre procura guardarles la mentalidad, el corazón a ellas. Entonces uno no quiere cargarlas. Entonces como uno no quiere cargarlas, viene que uno dice yo soluciono o yo resuelvo
Pero cuando no se puede llegar a solucionar es donde llega un punto crítico y ¡puf! Se destapa la olla y tú tienes que hablar. ¿Sí? Y además, cuando llega ese momento de ustedes quieren resolver absolutamente todo, normalmente pues se toman decisiones que con el tiempo van a afectar o a quebrar el matrimonio, a crear como una brecha entre ustedes dos. En nosotros o en nuestro matrimonio pasó algo muy peculiar, se puede decir, que fue el hecho de cuando descubrí que mi esposo estaba abriendo un huequito para cerrar otro huequito. Yo sabía que había algo oculto, pero no sabía qué. Entonces, las mujeres tendemos a imaginar y a imaginar y a imaginar. Entonces, claro, mi cabeza se fue por otro lado hasta que hubo un momento en el que nos confrontaron con profesionales, cabe aclarar, con profesionales que nos reunieron, nos hicieron las preguntas, nos trataron para que también individualmente fuéramos muy sinceros con ellos. Y cuando llega el momento ya de confrontarnos mutuamente, sale a la luz que la problemática no era por donde yo iba, sino que había esta parte financiera, era lo que estaba allí oculto y estaba creando esta distancia entre nosotros dos. Ahora, si usted se puede evitar todos esos tropiezos, hágalo. No tiene que estrellarse. Aprenda de los ejemplos que le rodean, de los espejos, de los consejos. En la multitud de consejos está la sabiduría. Recuerden mucho eso para evitar estos tropiezos tan fuertes que muchas veces pasan en los matrimonios. Ahora, uno es el patriarca, el monarca, el que dirige la relación, según la palabra y según muchas otras cosas, ¿sí? Pero no significa que ellas no tengan voz ni voto ni nada de lo contrario, todo lo contrario. Algo que yo sí hoy refiero bastante en mi ley es que voy a hacer algún negocio, voy a hacer algo y primero lo consulto con Dios, obviamente, y después voy con ella, porque aprendí que si no la consulto a ella y ella no está de acuerdo, las mujeres tienen algo de que cuando una mujer no está de acuerdo con algo o algo no le cuadra, hombre, escúchenlas. Escúchenlas porque uno cree que ellas son las emocionalistas, pero uno termina siendo la emocionalista en determinados casos, hablando de dinero, hablando de negocios, hablando de trabajo, bueno, en muchas otras cosas, así como ellas son emocionalistas en otras cosas también muy diferentes a las de nosotros. Ahora, un consejo práctico para esto, ¿qué nos llevó a nosotros, aparte de comunicarnos, a poder empezar a solucionarlo? Bueno, el primer paso fue la confrontación. Esa confrontación a nosotros nos llevó a confrontarnos, valga la palabra, a llorar, inclusive a frustrarnos, a sentirnos mal, ¿sí? Pero cuando tú aprendes a confiar en tu pareja, tú entiendes que cuando vienen esos problemas o cuando vienen esas cargas que a uno como hombre literalmente lo cargan, uno ya puede empezar a decirle, mira amor, me está pasando esto, mira, me está sucediendo esto, me siento así. Ya empieza uno como que a desahogarse un poco más, entonces ya no existe el psicólogo, sino existe la esposa. ¿Sí? Entonces, ese como segunda medida, empezar a hablar las cosas. Y como tercero y último, organizarse y ejecutar. ¿Sí? ¿En qué sentido hablo de organizarse? Primero, nosotros nos organizamos. ¿En qué sentido? Empezamos a mirar todas las deudas que teníamos, tanto ella como yo. Las organizamos, las escribimos y empezamos a dirigir primero esas cargas a Dios y esas deudas en Dios. Y empezamos nosotros a ver qué vamos a empezar a pagar y en qué orden lo vamos a empezar a pagar para que se nos facilite, porque pues obviamente sin salud y sin poder tener un plato de comida diario, pues no vamos a poder nosotros pagar deudas. Dicen los abuelitos, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es cruel, pero es una realidad. Correcto. En todo lo que estaba diciendo mi esposo, yo quiero hacer como varios paréntesis. Uno de ellos, cuando él dice, listo, el hombre es el patriarca, es el monarca de la casa, es la cabeza del hogar, que es como lo relata la palabra también de Dios. Nosotros no queremos caer en este machismo de que el hombre impone y la mujer solamente agacha la cabeza y obedece. No, sujeción no quiere decir esto. Y creo que de esto nos hemos tenido también que empapar, porque muchas veces creemos que es ese yugo de ay sí, la mujer está muy por debajo del hombre, y no es así. Estamos a la par, solamente que cada quien tiene un rol totalmente diferente. Y lo que él dice es muy cierto. O sea, cuando él tiene que tomar una decisión de negocios o lo que sea, yo no soy la experta en los negocios, pero las mujeres tenemos una intuición llamada el discernimiento del Espíritu Santo,
que muchas veces nos permite ver cosas que ellos en medio de su emoción del momento no la ven, porque los hombres de por sí tienden a ser soñadores por naturaleza, y eso es algo que yo admiro en mi esposo. Él es muy soñador, es emprendedor, él es el que se encarga de decir, bueno, tengo esta idea, vamos a hacer aquello. No quiere decir que yo no tenga mis propios sueños, pero a mí me cuesta un poquito más el emprender o el enfocarme en lo que quiero lograr y hacer. Mientras que él es un poquito más determinado en esa parte de decir, tengo esta idea, tengo este sueño, vamos a caminar en pos de ello, voy a lograrlo, voy a hacerlo. Y es muy positivo y es un hombre de mucha fe. Ahora, otro paréntesis que quiero hablar en este sentido de lo que ya había hablado mi esposo con respecto a, permítame recordar, habías hablado acerca de las organizaciones, pero no, había otro puntico antes que yo dije, esto lo voy a hablar. Comunicarlo. Esa era una parte. Él dice, llegaba cierto momento que los hombres quieren cuidar el corazón de la mujer, quieren evitarles dolores de cabeza y se cargan. Ahora, ¿por qué quiero hacer un paréntesis allí? Porque el otro inconveniente que teníamos era que mi esposo tenía siempre el miedo, el terror de expresarme las cosas por la forma que yo tiendo a enfrentar los problemas o tendía a enfrentar los problemas. No les tiene miedo a la mujer, a la esposa. Gracias. Si el podcast no continúa, ya saben por... No, mentiras. Pero sí tenemos que tener muy en cuenta que nosotras las mujeres tenemos esta descripción de sabias. La mujer sabia edifica su casa. Si yo no sé escuchar a mi esposo, si yo no sé hablarle a mi esposo, obviamente él va a tener siempre como esta barrera de qué le puedo decir, cómo se lo puedo decir para que esta mujer no se enloquezca, no pierda los estribos, no pierda el control de sus emociones, no se preocupe más de la cuenta. ¿Cómo va a reaccionar? Allí es donde debe estar nuestra sabiduría. O sea, si van a tener una conversación incómoda, háblenlo, platíquenlo un poquito antes y váyase a la oración y dígale, Señor, prepárame para lo que voy a escuchar y pon en mí esas palabras sabias a la hora de ya sea aconsejar a mi esposo o decirle a mi esposo, esto no me parece, no estoy de acuerdo con, pero que sea de una manera sabia. ¿Para qué? Para evitar precisamente que la próxima vez él tenga terror de decirte las cosas. Sí. Bueno, después de ese punto tenemos otro punto, que es, después de organizar y ejecutar, viene la disciplina. La disciplina con el dinero. Cuesta. Claro, cuesta para el que no es disciplinado. Y personalmente yo no lo era. Yo creo que yo puedo decir con toda la autoridad del mundo que he sido muy mal administrador desde mi juventud del dinero, porque cuando tuve muchísimo, despilfarré y boté. Cuando no tuve nada, hacía lo mismo. En lo poco que me llegaba, hacía lo mismo. Y hoy que vuelvo a tener y paulatinamente va creciendo, he aprendido es que uno tiene que entender que hay prioridades. Y en el matrimonio existen prioridades dentro de la parte financiera. Y la primera prioridad es siempre velar por lo que se necesita para el funcionamiento de la casa. Eso es lo principal. De hecho, de ahí partimos nosotros para empezar a hacer los pagos de deudas, el ahorro y la manutención propia de lo que es el pan diario que llamamos nosotros, y también toda la manutención de vehículos, de todo lo que tienen que tenerse de gastos extra, que de por sí, cuando tú estás pagando deuda y tú empiezas a hacer las cosas bien, créame que muchas cosas van a empezar a suceder para que digan, no lo hagan. Y ejemplo claro que les digo es este capítulo de hoy. De hecho, nosotros lo pensamos grabar hace más o menos 2 horas atrás. Y resulta pasa que nos faltaba un cable, porque no me había percatado yo dentro de la configuración. Nos faltaba un cable para uno de los micrófonos. Y resulta pasa que pues empecé a buscar eso, y yo le decía al Señor, yo no me voy a quedar quieto, porque lo que uno deja para mañana muchas veces no es mañana, sino se vuelve un año, se vuelven 2, se vuelven 3. Para mí casi pasaron 3 años, se puede decir. Nosotros ya vamos para 4 años de matrimonio. En marzo cumplimos, en febrero. Perdón.
En febrero cumplimos 4 Problemas. cuatro- Eso es un grave problema en el matrimonio. Por favor, caballeros, yo sé que ustedes no son expertos en fecha, pero por lo menos la del matrimonio téngala presente. Bueno, eso es un caso muy aparte, muy aislado, porque yo desde un principio, antes de inclusive de casarnos, cuando ella me conoció, sabe que yo soy muy malo para las fechas. Inclusive Yo soy la agenda. no me sé las fechas de los cumpleaños de mis papás, de mis hermanas, nada de eso. Fue un martirio aprenderme hasta el de ella, eso fue una cosa impresionante, pero logré hacerlo, ¿listo? Pero entonces volviendo al tema es, de 4 años que llevamos para notas de matrimonio, a mí me costó 3 años entender que debo ser organizado, que debo amarrarme el cinturón y que debo entender que no todo me tiene que picar para gastar el dinero. Yo creo que Dios siempre nos ha sustentado a todos Dios nos sustenta y hasta el día de hoy no puede faltar un plato de comida en la mesa de nosotros, pero siempre hay más. Siempre hay más y ese más es el que procuramos nosotros guardar, no gastar, mantenerlo para lo que se necesita realmente, sea de la casa, sea de improvistos. Tengo un amigo que es consejero financiero y él habla de que tienes que tener tú diferentes tipos de ahorros, ¿sí? Diferentes tipos de ahorros, por ejemplo, si tienes un automóvil o moto, ahorros para los neumáticos, ahorros para los cambios de aceite, ahorros para los mantenimientos de improviso que salen porque esos no avisan. Si tienes mascotas, el cuidado de las mascotas, su alimentación. Entonces todo eso a nosotros nos lleva o nos llevó al día de hoy a entender de que tenemos que amarrarnos. Nosotros acabamos de pasar el año 2024 y le conté a mi familia es de celebrar mucho los cumpleaños, salir, compartir y todo eso. Y ese año me catalogaron a mí prácticamente de ermitaño, por así decirlo, porque yo desde un principio de año del 2024 empecé y dentro de mí dije, este año no voy a gastar dinero porque necesito pagar deudas, necesito avanzar. Y empezó ahí algo dentro de mí a trabajar porque cada vez había algo. Que un cumpleaños, que un aniversario, que el cumpleaños de mi sobrinita, que iba a cumplir el primer añito. Mi cumpleaños, el cumpleaños de mi esposa, el aniversario de nosotros, de otras personas. Bueno, cuánta persona pueda aparecer para un cumpleaños, lo hay al menos cada mes. Entonces yo entendí y ese año yo dije, Señor, me va a proponer junto con mi esposa, no vamos a despilfarrar lo que tú nos estás dando, que aunque a muchos les parezca poco, para nosotros ha sido mucho porque podemos hablar en números que prácticamente de casi 26, 27 millones en deudas, ya vamos por debajo de los 18, 17, ¿sí? Y eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Entonces para mí eso es gratificante cuando venimos de una temporada de quiebra económica. Yo tuve una quiebra económica bastante fuerte, bueno, tuvimos, pero realmente digo yo, ¿por qué? Porque ahí es donde, hombres, les digo, escúchenlas. Hice un negocio mal hecho, ella aunque me apoyó y todo, pues no salió muy bien en el negocio y se perdió muchísima plata, se quedó debiendo muchísima plata, metí personas de mi corazón y de mi familia para hacer el negocio y también quedaron endeudadas, yo estoy endeudadas con ellos prácticamente y realmente eso es frustrante. Gracias a Dios se han ido solucionando muchas cosas y se han ido, mejor dicho, pagando y buscando esa solución, pero eso a mí me enseñó de que yo debo entender de que debo pasar ese desierto para poder superarme, porque yo venía de una vida desde los 14, 15 años, más o menos 15, 16 años, yo vengo trabajando, yo aprendí a trabajar desde esa edad, aunque a mí me daban la plata, yo aprendí a trabajar a esa edad, entonces yo aprendí a ganarme lo mío, pero entendí que cuando me casé con Mili, entendí que ya no soy solo yo, también es ella. Entonces aprendí Eso no se aprendió en el primer año y esto quiero que quede ahí resaltado también. No se aprende de la noche a la mañana. Por eso ese primer año normalmente es de adaptación, porque en ese primer año todavía estábamos en ese proceso de conocernos, de saber a qué nos estábamos enfrentando, las diferencias que había entre nosotros, porque mi esposo habla desde su perspectiva, pero cuando conozcan la mía se van a dar cuenta que es un extremo totalmente distinto. Bueno, ahí se van a ramificar muchos temas. De hecho, hoy estamos enfocando las finanzas, pero en matrimonio se nos ha ramificado muchísimas cosas, muchos temas emocionales, personales, espirituales, laborales, financieros, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a ir mostrando en los próximos podcasts. Quisimos hablar de este financiero porque creo que es un tema muy importante. Es que incluso en el financiero somos muy distintos.
Sí, es Porque correcto. cuando mi esposo habla, yo en mi juventud tuve todo lo que podía, pero de pronto no se valoró y se despilfarró demasiado. En mi caso fue parecido pero distinto. ¿Por qué digo parecido? Porque no me faltó nada, no es que fuésemos una familia súper acomodada, pero no nos faltó absolutamente nada, gracias a Dios. Pero yo fui la niña de la casa, fui la persona que creció en una cajita de cristal, Princesa de la burbuja. o sea, literalmente en todo el sentido de la palabra, fui esa princesita encerrada en una burbuja que no conocía la realidad. Ya había vivido sola, ya había tenido que trabajar, pero no tenía como tal una responsabilidad aparte. Cuando nos casamos y empiezan a salir todas estas responsabilidades a la luz, es donde, uff, qué choque tan fuerte. Cuando tuvimos que sacar las cosas, como lo decíamos, pues Carlos ya tenía su tema financiero un poco dañado, pero en mi caso yo no existía porque nunca había tenido la necesidad. Entonces, abrir ese espacio también fue otro proceso. Entonces, son dos versiones del mismo tema financiero totalmente distintos y entender eso, acoplarnos, conocernos, entender que ahora somos dos personas en una sola familia, con caracteres diferentes, con formas distintas y que financieramente también estaban muy diferentes, teníamos que encontrar una solución. ¿Cómo hicimos para encontrar esa solución? Bueno, principalmente la solución llegó por tercos. Y principalmente lo digo por mí, por tercos. Lo ideal es que ustedes aprendan que de esto o de muchas otras parejas, que la solución viene por lo sabio. O sea, si ustedes pueden tomar la solución del sabio, háganlo, que es el reflejo de muchas personas, el reflejo de nosotros, ¿sí? Como dice Milena, el primer año fue conocernos, pero a nosotros no nos pasó solo el primer año, sino el segundo, sino el tercero. Hasta el tercer año, hasta el segundo año, casi llegando al tercero, fue cuando entendí, porque literal, o sea, Dios de una manera me dijo, te quito todo. O entiendes o entiendes. Sí, o sea, literal, a mí Dios me sentó, me dijo, vea, a mí Dios me llevó al punto donde me puso a prácticamente a servir comida en un restaurante, imagínense. Yo jamás en mi vida había hecho eso, realmente, pero lo hice. Para los que no saben, de eso también, pues ya que tocaste ese tema, cuando él dice me tocó servir en un restaurante es porque no tiene nada que ver con el enfoque laboral que él tiene, con el enfoque profesional que él tiene. Sí, claro, eso sí lo dejo claro, no es porque me dé pena servir, porque Ajá. realmente para ofrecer yo no soy penoso ni nada por el estilo, es porque yo que sabía de servir platos, a mí póngame a editar un video, a diseñar, a brandear, a un social media, un ground marketing, pero que me digan, Carlos, vas a estar de administrador servidor. Entonces dije, hagámosle, no había más en el momento, era lo que había. Y créanme que fueron casi 6 meses en los que estuve, Sí. casi 6 meses en los que estuve ahí. Y primeramente gracias a Dios, porque hubo un sustento. Aún porque estábamos sobreviviendo era solo con eso, ¿no, amor? Totalmente. En ese entonces, cuando llegué yo a la bancarrota con una comercializadora de café que tuve con 2 socios, yo quedé sentado literal. Yo quedé sentado y endeudado para rematar y dando la cara por plata que ni yo toqué, por así decirlo. Entonces, yo había metido en el cuento de la comercializadora a mi esposa. Y yo a ella le había hecho un mes antes, amor, un mes antes, no, 3 meses antes, perdón. 3 meses antes le dije, amor, pasa la carta de renuncia porque necesito que te vengas para la comercializadora, porque necesito montar una radio en ese lugar para empezar a darle valor a la empresa y al caficultor norte santandereano, que era una de las estrategias que estamos a punto de implementar en la empresa. En esos 3 meses me pasó de todo con la empresa. Me di cuenta que estaban haciendo gastos mal hechos. Me di cuenta de que no querían dejar que yo hablara con la contadora. Me di cuenta de que se estaban haciendo gastos innecesarios. No querían, bueno, pasaron muchas cosas. Y hasta el punto de hoy se acabó eso. Quedamos endeudados. Me perdí muchísimo dinero. Y yo quedé sentado. Casualmente uno de esos inversores en la empresa de café era mi cuñado. Y por casualidades de la vida él había comprado un restaurante y yo casualmente pasé todo ese tiempo cuando terminé allá y él me dijo, bueno, pues vamos y lo administra y sirve y trabaja
Como de Bueno, todito. todito, sí, literal de todito. Entonces No cocinaba porque no era su fuerte y necesitaban a un chef profesional. bueno, pero allá, porque yo cocino rico. Sí, tú cocinas rico, pero no para un restaurante. Ah, bueno, pero cocino rico. Y que quede aquí implasmado que a ella le gusta que yo le cocine. Sí, es que últimamente he escuchado que en los matrimonios los hombres como que cocinan, en la actualidad como que cocinan mejor que las mujeres o lo disfrutan incluso más. Bueno, pero eso sí es muy cierto. Pero volviendo al tema, entonces a mí todo esto me llevó y entendí cuando quedé sentado. Yo le pregunté al Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quiere conmigo? ¿Para dónde? Obviamente yo caí en depresión, caí en angustia. Fueron unos meses fuertes para mí con mi esposa porque o sea, eso fue mitad de año prácticamente del 2022 para finalizar 2022 hasta enero del 23. Quiero hacer ahí, yo soy la chica de los paréntesis, quiero hacer ahí otro paréntesis porque mi esposo toca un tema muy importante aquí. Cuando tú no tienes un buen hábito financiero, cuando las deudas llegan, cuando los problemas financieros llegan, muchas veces trae consigo enfermedades psicológicas y demás. Mi esposo mencionaba que en todo este proceso él cayó en depresión, pero lo que él no cuenta es que en medio de este proceso él no se daba cuenta que estaba en depresión. Él sí se irritaba muy fácil, estaba tipo fosforito, que todo lo enojaba, todo lo irritaba, iba a algún lugar y escuchaba un comentario y se lo tomaba personal, pero él no sabía lo que estaba pasando con él. Ahora, allí, pues de alguna manera, yo sí conozco un poquito más del tema porque sí ha sido algo que he tenido que lidiar por más tiempo. Entonces tuve la oportunidad de decirle, amor, ¿no será que estás pasando por esta situación? ¿No será que estás cayendo en esto? Cuando como que hicimos esta autoevaluación, nos dimos cuenta que sí, efectivamente, él estaba en este proceso depresivo debido a todo lo que estaba viviendo. No es que él sea así, sino que todos estos problemas trajeron consigo más problemas. Cuando tú empiezas a descubrir que hay problemas financieros o que algo en ti cambió emocionalmente, activa ese chip de supervivencia, busca ayuda, sobre todo ayuda profesional. Carlos a veces dice en forma de chascarrillo o de chiste, así hay momentos donde la esposa se convierte en la consejera y no necesitas el psicólogo. El psicólogo siempre es necesario, ayuda profesional siempre es necesaria, ayuda espiritual es muy necesaria. Por favor, estas dos van de la mano. Bueno, yo hago un paréntesis. Yo dejé claro de que ahí es cuando la esposa se vuelve el psicólogo. Sí. Es decir, yo ya estaba yendo al psicólogo. Uh-huh. Lo que pasa es que yo con las sesiones de psicólogo entendí que yo tenía que comunicarme con ella porque sí, es mi esposa, o sea, es con la persona que yo comparto casi todo el tiempo durante toda mi vida. Pero eso no quiere decir que la esposa vaya a dejar de lado al psicólogo. Es correcto. No quiere decir que desplacemos la parte profesional, eso también hay que aclararlo. Y algo importante, no solo la parte profesional, la parte espiritual ayuda también mucho. Muchísimo. Y aquí es donde entra este punto que quería mencionar y es cuando estaba terminando los 6 meses del 2022. En enero del 2023 estábamos literal sin nada, sin un peso. En enero no teníamos nada, ¿no, amor? Absolutamente. No teníamos nada, pero teníamos que pagar recibos, teníamos que buscar un mercado para comer, por lo menos eso, no teníamos nada literal. Y medidas desesperadas. Y pasó enero, y llegó enero, perdón, y por una extraña razón nos llegó, o sea, Dios fue fiel. Ahora, yo digo Dios fue fiel, ¿por qué? Porque en ese momento estábamos todavía con la duda de si buscábamos o no buscábamos de Dios, porque pues estábamos en ese dilema. Ese dilema de buscar de Dios lo vamos a ver en otro podcast porque es una historia también muy larga y que también queremos contarle, ¿no? De hecho, claro es que yo creo que esa historia fue la que unió este matrimonio, la historia en la búsqueda de Dios, y la verdad es muy, muy interesante, la verdad. Eso nos ha llevado a lo que somos hoy, realmente como matrimonio, ¿no? Totalmente. Entonces, pasó enero. Y cuando se iba a acabar enero, yo con mi esposa me senté y le dije, ya estábamos acercándonos otra vez nuevamente a Dios. Yo le dije, amor, vamos a orar. Y al Señor le vamos a poner fechas. ¿Sí? Yo me cansé de decir, Señor, haz tu voluntad. Pero yo le dije, no, Señor, yo necesito fechas. Si es sepa eso, hacemos eso. Y si no, mirar otros horizontes, pero no quedarnos en ese stand-by. ¿Listo? Entonces,
antes de comentarles esto, quiero decirles que todo este proceso, primero fue duro, ¿sí? No fue fácil. ¿Estuvimos faltos de un grupo de apoyo? Sí, estuvimos faltos de un grupo de apoyo, ¿sí? Pero algo que sí les resalto hoy, y todas las personas que lo puedan tener, cuiden, Su red de apoyo. armen, o inclusive analicen cuál es su red de apoyo y tenganla muy presente, porque créanme que esa red de apoyo es la que le va a usted dar ese impulso anímico y puede ser que hasta material para usted sobresalir y salir de ese hueco en el que muchas veces financieramente caemos. A mí me ayudó muchísimo, obviamente yo no puedo escatimar eso. Mi cuñado fue, mejor dicho, un músculo financiero y un músculo de apoyo para ayudarme. Mi familia también fue mucho apoyo, a pesar de que en mi depresión y en mis cosas yo alejaba o era muy poniendo ese muro de que ¿para qué les voy a contar mis tristezas, mis historias malas? Porque nadie, vea, algo que sí es muy cierto es que, y es en el mundo financiero y en todos, nadie, absolutamente nadie va a venir a solucionarle los problemas que usted tiene, sean financieros, sean personales, nadie. Ahora, que tú abras la boca y digas necesito ayuda, ya es diferente, ¿sí? Y eso saber a quién se lo va a decir. Correcto, eso no se le puede decir a cualquier persona. Ahí es donde entra la red de apoyo, que nosotros no la tuvimos porque no la teníamos presente. Porque primero no sabíamos que la necesitábamos, creíamos que estábamos bien Bueno, solos. la desconocíamos, realmente. Sí. La desconocíamos. Por eso, no sabíamos que necesitábamos esta red de apoyo en ese momento, pensábamos que estábamos muy bien solos, que todo lo íbamos a resolver solos. Estaba el matrimonio contra el mundo, así a secas, totalmente solitos. Y creímos que esa iba a ser la mejor solución o la solución más sabia. Pero siempre es necesario tener una red de apoyo. No cualquiera puede ser tu red de apoyo. La misma palabra lo dice, que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Normalmente escuchamos esta palabra cuando nos vamos a casar, pero no solamente aplica para matrimonios, esto es en todos los aspectos, con amigos, con familiares. Cuando tú sientas que ya no puedes más, que no tienes fuerzas, ora primero, pídele a Dios, Señor, pon a la persona indicada en el momento exacto para, por favor, tener esa ayuda que en este momento estoy necesitando. O ayúdame a identificarla, porque muchas veces están ahí. Pero como te digo, digamos, yo tenía mi familia. Y muy por dentro, pues gracias a Dios, mi familia siempre ha estado para mí. Siempre. O sea, nunca ellos me han dejado de lado. Yo era el que ponía esa barrera y decía, no se me acerquen, a ustedes no les interesa cómo estoy mal y ya. O sea, eso era lo que yo me decía a mí mismo para creerme la idea de que no necesitaba estar con ellos, por así decirlo. Al tiempo y al trabajo de todo este año 2024, el año pasado, ya estamos en el 2025, el año 2024 para nosotros fue para mí y para mi esposa, fue un año extremadamente de aperturas de muchas cosas. ¿En qué sentido? Descubrimos un hogar donde Dios nos pudo tener, no solamente mi esposa, sino también yo. Descubrimos también y empezamos a conocer qué es esa red de apoyo que necesitamos realmente. Entonces uno empieza a abrirse un poquito más, ¿sí? Ahora, cuando tú empiezas a superar estas etapas, no creas que el enemigo o el de atrás está diciendo, no te está saliendo ya eso, ¿para qué lo molestas? No, te pone tras pie, para algo que tú te propones, te pone peros y peros y peros. Ya créeme que nosotros el año pasado, mira, yo les voy a dar una frase que mi esposa decía y creo que hasta el sueldo ya a veces le dice, ¿sí? ¿Con qué va a salir? Y es que cuando nosotros estábamos ya listos, teníamos algo vacío, ahorradito para algo y todo, algo sucedía. Algo pasaba, el gato se enfermó, la moto se dañó, se dañó un equipo, hay que arreglar algo en la casa, algo pasaba siempre. Y era mes tras mes, o sea, tras mes. Y ella decía, pero es que, ¿qué? O sea, ¿no salimos de una para meternos en otra? O sea, señor, un descansito. Y yo entre mí, sí, es muy cierto, no es normal. Pero también entendí de que Dios, eso es Él. ¿Sí? Y cuando entendemos que Dios es Dios, entendemos de que un cable no va a tener que sacar el podcast.
¿Sí? Hoy lo demostró. Hoy estaba ahí. Entendemos de que no había para el recibo hace una semana, pero hoy sí puede haberla. Entendimos de que la moto se dañó, pero se pudo arreglar. ¿Cómo? No sabemos. Y así muchísimas otras cosas pasan. Obviamente, tengan en cuenta algo. Las decisiones del pasado que tomamos y que tienen consecuencias, Dios no las va a omitir. Tal vez sí nos ayude, pero no va a omitir las consecuencias. Entonces esas consecuencias vienen. Entonces cuando tú vienes y dices, bueno, estoy surgiendo, pero esto me quiere traer, esto me quiere traer, esto me quiere traer, esto me quiere mandar para el piso. Y pues ahí es donde tú dices, bueno, ¿me voy para el piso totalmente otra vez o sigo escalando? Allí también puse en práctica lo que decía hace un momento, de que mejor son dos que uno. En el caso de nosotros, como lo dije al principio, mi esposo es un hombre de fe, es un hombre que cree, es un hombre de convicciones fuertes, que no se deja como bajonear por cualquier cosa. Realmente fue un gran apoyo para mí porque cuando podamos extendernos en otras ramificaciones de este podcast, les contaré un poquito acerca de mi proceso, pero sí les quiero como abrir ese espacio a que entiendan que hubo una temporada en la cual la que estaba realmente enluchada con Dios, con saber si realmente buscarlo o no, más que todo era yo. Porque mi esposo siempre era el que estaba como que vamos a buscar, busquemos de alguna manera. Sí. Y yo era siempre como que yo ya no quiero creer. Pero eso es otro tema de otro podcast. Aquí lo que quiero enfocar es, listo, llegó enero. En febrero con mi esposa nos sentamos y... Es que para allá iba, pero bueno, en fin. Es que con mi esposa nos sentamos y dijimos, vamos a comunicarnos, vamos a hacer una solamente y vamos a tomar decisiones. La primera decisión que nosotros pusimos en oración fue, Señor, tienes hasta tal fecha, y era hasta que acabara, antes de que se acabara febrero, de que le dieras un trabajo a ella y le dieras un trabajo a mí. Pero ojo aquí, éramos como algo exigentes, a pesar de la situación en la que estábamos. Un trabajo que a ella le gustara y un trabajo en el cual yo me sintiera también bien. Sin dar rodeos, realmente pasó ese mes y antes de que se acabara el mes, a ella ya la habían contratado. ¿Sí? Ella es locutora radial en RCN, especialmente en la radio, en la FM, ¿no, amor? Bueno. Me pregunta. Ay, la mente del hombre. Eso no es excusa. Sí. Y yo encontré una empresa que me cobijó muy, muy familiar. La verdad, fue una empresa, fue porque ya hasta el día de hoy no estoy con ellos, pero sí fueron casi 7, 8 meses en los que estuve con ellos, del 2024. Y fue una empresa súper, súper atenta, me abrió mucho las puertas. Fue algo que yo jamás... Es más, conocí unos jefes que dentro de mi vasta calidad de trabajo que he tenido con varias empresas, nunca he conocido unos jefes como esos, ¿sí? No nombro la empresa de pronto por respeto, pero... Porque no están pagando cuña. No, más que todo es por respeto, que paguen o no, eso realmente... Soy locutora, mi amor, yo cobro por cuña. Pero ella ya no. Entonces, hago este análisis de la empresa, ¿por qué? Porque cuando oramos pedimos todo muy con criterio y claro, y Dios respondió. Empezamos a buscar. Dime, ¿qué pasa? Voy a hacer. La mujer interrumpiendo. Sí, como siempre, porque ustedes omiten detalles que para nosotras son importantes. En esta oración no solamente le colocamos a Dios un límite de tiempo, porque eso suena realmente terrible. Sí. Y no lo pienso disfrazar, pero en esta oración realmente habían varios aspectos. O sea, cuando nosotros estamos ya en ese nivel, siempre he dicho, Dios espera el último instante para darnos esa respuesta. Nosotros oramos a principios de febrero, finales de enero, y le dimos el tiempo exacto a finales de febrero. Señor, tenemos que tener una respuesta porque si no vamos a irnos de aquí a buscar una solución diferente. Entonces, si realmente tú nos quieres aquí, porque realmente lo que queríamos era obedecer la voluntad de Dios, pero necesitábamos conocerla. Entonces teníamos dos opciones. Señor, si realmente quieres que nos quedemos en este lugar, tú nos vas a dar un empleo a los dos porque necesitamos subsistir.
Pero si realmente no nos quieres en este lugar, no aparece el trabajo, nos vamos. Así de sencillo. No vamos a dejar de buscarte, pero simplemente queremos es como tener la garantía de que estamos caminando en pos de algo que tú tienes para nosotros. Yo llevaba un año esperando un contrato con otra empresa que también era un sueño, y realmente tener el contrato que tengo hoy en día no era algo que yo esperaba ni que estuviera buscando. Pero a finales de febrero me llega esa llamada de, mira, están necesitando una locutora, ¿quieres? Yo, claro, de una. Y con mi esposo también para las mismas fechas. Ahora sí puedes continuar. Bueno, teniendo claro lo que mi esposa dice, que me mal era un detalle, ¿no? Varios. Entonces, pero lo que ella dice es muy cierto, y es que oramos por ese trabajo querido y anhelado, pero también teníamos un plan B, no era de que Dios eso, y si no, pues Sí, no porque sabemos qué hacer. si no suena como que somos unos niños berrinchudos haciéndole pataleta al papá. Es correcto, sí, nosotros teníamos otros planes, pero entonces le pusimos ahí en la mesa a Dios, mire Señor, tenemos esto, no tenemos nada, pero tenemos esto, lo ponemos en tus manos, ¿es esto o es lo otro? Nosotros pensábamos irnos del país y realmente no nos dejó irnos del país, teníamos la oportunidad, teníamos todo, pero se dio la oportunidad de quedarnos teniendo unos muy buenos trabajos, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Y así muchísimas otras cosas. Pasaron también la parte espiritual, que eso también lo contaremos en otro podcast. Pero hablando de la parte financiera, para todos es claro que cuando existe una muy buena administración, o por lo menos una buena administración para iniciar, porque no somos expertos, pero hemos aprendido y seguimos aprendiendo realmente. Ahí es donde el matrimonio empieza a decirse que es una construcción diaria, ¿sí? Y es como ese hogar que tú le echas leña diariamente para aprender, para mantenerlo firme, para mantenerlo bastante encendido, ¿no? Entonces, para el que es buen administrador, tener trabajos entre dos es díciese de empezar uno a avanzar. Entonces nosotros empezamos a avanzar en el 2024 muy bien, tanto así que pudimos pagar muchas de las deudas que teníamos, todavía tenemos obviamente, pero Dios ha sido fiel, la verdad Dios ha sido fiel en ese sentido. Seguimos pagando, seguimos avanzando, pero siempre teniendo el estandarte de que ese 2024 era de amarrarnos. Con mi esposa llegamos a una conclusión, y es que no íbamos a salir nosotros a viajar ni a pasear a ningún lado. Sí, solamente teníamos la condición de que salíamos era una vez o escasamente 2 veces al mes a comer algo especial, un restaurante o algo por el estilo, y ya. Fuera de casa, para poder compartir como tal diferente. Y empezamos a ver, pasó ese año y vimos realmente, hasta el momento, yo puedo decir que hoy es 3 de enero y hemos visto la respuesta del Señor en cada una de las cosas que Él ha hecho. Y seguimos avanzando. Entonces, aquí para ya ir un poco encerrando la conclusión de la parte financiera, tuvimos problemas, iniciamos con problemas, y ahí es donde aplica lo que comúnmente se dice, que lo que inicia mal, termina mal. Ojo aquí, pero se puede arreglar. ¿Por qué? Porque Milena y yo pasamos por muchísimas cosas, e inclusive estuvimos a punto de decir no más, ¿sí? De mi boca muchas veces salieron las palabras, y no porque más por él. Y no porque ella haya sido infiel, y no porque yo haya sido infiel, y no, por la parte financiera. Porque la parte financiera a mí me traía frustración, y a ella le traía dolor e inseguridades, y sobre todo más a ella, que ya estaba pasando también por un episodio de ansiedad. Aquí quiero decir algo también. Nosotras como mujeres, normalmente, y así lo quieran decir que no, que eso no es así, que sí es así. Nosotras como mujeres siempre estamos buscando sentirnos protegidas en el lugar en el que estamos. Si ese hombre no nos da ese resguardo, esa protección, nosotras nos vamos a sentir inseguras. Ya sea por la parte emocional, ya sea por la parte financiera, pero si no sentimos esa seguridad, el matrimonio va a tambalear. Obviamente, en los hombres pasan otros aspectos. Ellos quieren sentirse admirados por su pareja, quieren sentirse apoyados por su pareja. Que haya una comunicación real en todo este proceso. Cuando las finanzas empiezan a dañarse en un matrimonio,
nosotros tenemos que empezar, si no podemos entre nosotros dos, si no podemos resolver el lío entre nosotros dos, tenemos que buscar ayuda. Pero primeramente, esa ayuda debe ser direccionada por Dios. ¿Por qué metemos tanto a Dios? Porque es que realmente lo intentamos solos y solos no pudimos. Realmente la ayuda, la solución, la respuesta llegó cuando nosotros entendimos que Dios tenía que ser el centro de todo. A pesar de que cuando nos casamos siempre dijimos, sí, Dios va a ser el centro, Dios va a ser el centro. Pero en el caminar, con las dificultades, con las diferencias de los dos, empezamos a sacar a Dios de la ecuación. Y allí la cosa se complica más todavía. ¿Siempre van a haber discusiones? Sí. ¿Siempre van a haber conversaciones incómodas? Porque realmente hay temas que no son muy agradables de tratar. Aquí quiero resaltar algo, y es que a lo que llamamos situaciones o comunicaciones incómodas. Conversaciones incómodas. Conversaciones incómodas, perdón. Lo resalto ¿por qué? Porque es importante para todos. Y digo todos, somos todos. Estemos casados, en unión libre, solteros, noviados, abuelitos, para todos. Las conversaciones incómodas sí o sí deben existir en cualquier tipo de relación. ¿Por qué? Porque el no tener nosotros una comunicación o una conversación incómoda antes de casarnos en la parte financiera nos hubiera ahorrado a nosotros muchas cosas iniciando el matrimonio, ¿sí? Entonces nosotros lo entendimos fue después. Y lo digo nosotros porque ella tampoco pues me contó mucho de sus necesidades, cómo lo manejaba y de qué manera lo vivía. Y así mismo conmigo, pero eso ya otro temita. Ese es otro capítulo. Sí, pero lo resalto porque las conversaciones incómodas dentro del matrimonio deben existir. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Ustedes no se imaginan a mí lo que me cuesta y lo que me carcome cuando yo lo escucho y decirle sí, tienes razón. Y uno con ese, como que casi que mordiéndose la lengua. Y hay momentos donde yo lo escucho decir eso y yo, pero si no lo dices de corazón, no lo digas. Si lo estoy diciendo de corazón, sé lo que cuesta. Sí, es cierto. O sea, creo que es lo más honesto que uno puede decir con la esposa. De hecho, yo a ella le llego a decir que cuando estoy enojado, no me moleste. Mantenga distancia. Sí, no me moleste. Lánzale un pollito. Eso es que yo le empecé a dar a ella cuando nos comunicamos. Y que si me ves enojado, cosa que es raro, porque yo para que me enoje con ella, Dios mío. Eso es como los niveles de Mario. Eso es hasta que llega el nivel 100, es que no. Es difícil. Entonces, pero cuando sucede, le pido el favor a ella. Déjeme, después lo hablamos. Y se solucionan las cosas. En casi 4 años lo he visto enojado. Yo creo que como 4 veces. Una por año. Sí. Me pueden anotar ahí en los comentarios a ver cuántas veces se enoja su esposa o cuántas veces se enoja su esposo diariamente o semanalmente o mensualmente y anualmente también. Ahora, ya encerrando un poco más esto, entendiéndose de que hablamos de finanzas, la primera recomendación que les doy es tengan una comunicación o una conversación o tengan conversaciones incómodas de estos temas y de cualquier otro que tengan que hablar. Segundo, ¿hay soluciones? Sí hay solución, pero para que haya solución, primero tiene que haber destrucción. Y la destrucción no es que significa, uy, me voy a volver nada. El Señor me va a quitar todo. Muchas veces puede pasar, pero el que es sabio no pasa por eso. Yo lastimosamente, si no fui sabio, pasé por eso y el Señor literal me quitó todo. Pero hoy estoy aquí, puedo decir, y eso ha sido bueno. Yo creo que ahí voy a discrepar un poquito porque siento que allí no estoy totalmente de acuerdo. No puede estar de acuerdo totalmente conmigo, ¿no? No, jamás. Nunca va a pasar eso. No, tal vez en algún momento. Pero en este momento, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque yo soy de las personas que cree que Dios no quita. O sea, realmente, tú lo decías al principio, son consecuencias de nuestras decisiones pasadas. Y la misma palabra dice que esas decisiones van a afectar generación tras generación. Muy probablemente nosotros estamos lidiando con herencias generacionales de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás. Y, por supuesto, también nuestras propias malas decisiones antes del matrimonio. Bueno, a eso... Son consecuencias. Sí, pero a eso también yo le sumo algo y es desde la perspectiva mía. Ejemplo, yo digo, yo porque lo digo dentro de mi vivencia y experiencia, ¿sí? Ajá. Y digo que Dios me quitó todo, ¿por qué? Porque muchas veces el Señor me dijo, no hagas eso. Y no hablo solamente del negocio, sino hablo de sea buen mayordomo de mis cosas, sea buen administrador,
coordine bien sus recursos, ¿sí? Y no lo hacía, ¿sí? No lo hacía realmente. Entonces el Señor, digo que el Señor, ¿por qué? Porque fue la única, porque puedo decir que cuando estaba muy bien con la empresa que tenía, el Señor no era mi primer lugar. Sí, El Señor no era mi primer lugar porque pero vuelvo estaba al tan, mismo pero punto. espera, estaba, qué pena, amor. Pero es que estaba tan ocupado, o sea, me la pasaba tan ocupado y tú eres Sí, testigo de eso, me la pasaba tan ocupado que ni para orar, sí, ni para orar lo hacía. es cierto. Entonces, yo lo veo de esa manera, ¿por qué? Porque sí, yo tomé malas decisiones, no tenía que hacer esto, no tenía que hacer lo otro, porque yo fui el que tomé la decisión. Pero, me tuvo que pasar por todo ese infierno a raíz de mis consecuencias para hacerme entender de que es primero él y cuando es primero él, sí se vuelve uno también para él primero. Pero vuelve al mismo punto, o sea, son consecuencias de nuestra desobediencia a lo que Dios ya te estaba mostrando, ya te estaba diciendo, porque también soy testigo de que ese proceso en el que estaba esta empresa, también estaba, tanto yo como muchas personas a nuestro alrededor, siempre nos decían, Dios tiene que ser primero, Dios tiene que ser primero. Se lo decíamos constantemente. Él incluso al principio también lo hablaba con sus socios. Dios tiene que ser primero, oremos. Y él me mandaba fotos cómo estaban orando, cómo estaban haciendo su devocional en la empresa. Pero cuando ya no habían estos espacios, es donde todo empezó a desquebrajarse en la empresa. Entonces, por eso digo, todos siempre son consecuencias de decisiones, de desobediencia, de no escuchar, de no seguir consejos. Entonces, evítese las consecuencias siendo obediente, escuchando consejos, renunciando a muchas cosas que usted sabe que está haciendo mal. Entonces, retomemos nuevamente. Allí está tu hijo de cuatro Para patas. ahí escucharon a uno de nuestros hijos, tenemos 3. En alguno de los podcasts de pronto los mostremos un rato. Sí se dejan. Sí, se dejan. Bueno, sí, uno sí. Entonces, retomando todos los puntos. El primer punto es entender que estamos mal. Sí. Sí, hay que reconocer que hicimos las cosas mal, que las estábamos haciendo mal y que ya no las vamos a hacer mal. Sí, creo que esa es la fase de arrepentimiento, puedo decir yo. Sí, hablando de lo personal. De reconocer y empezar a cambiar. Exacto. Empezar a cambiar hábitos. Pues es que realmente el cambio viene cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y porque los reconoces. Allí yo decía, si tú no reconoces que estás haciendo mal, no puedes arrepentirte, no puedes cambiar un hábito. Entonces con nosotros pasaba eso. Habían muchas cosas que ya lo hacíamos por inercia, no sabíamos que estaban mal o creíamos que lo estábamos haciendo súper bien, hasta que viene el choque y entendemos de aquí no está funcionando esta situación. Hay que cambiar, hay que hacer algo distinto para obtener resultados distintos. Sí, es totalmente cierto, pero tengamos claro que viene es por el arrepentimiento, amor. ¿Por qué? Porque es que si hay un genuino arrepentimiento, eso es como cuando tú buscas de Dios. Sí, literal. Si hay un genuino arrepentimiento, las cosas cambian, ¿sí? Internamente hacia afuera. Eso pasó conmigo, en la parte financiera. Entonces, todo eso conllevó a que, primero me arrepintiera. Segundo, entendiera que después de eso, sí hay solución. Ahí no se acaba el mundo, ahí no se acaba tu vida, ¿sí? De que sí pareciera que la decisión fácil es suicidarse, perderse del mapa, no aparecer más o morirse a grandes rasgos. Y no, realmente esa no es la solución para la toma financiera. Yo creo que ahí van a escuchar Ahí mucho van pip, 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 porque es que esas palabras están prohibidas en estos espacios. Sí, pues bailas. Bueno, pero entonces, ¿por qué lo decimos? Porque entendemos que cuando Dios nos hace, o la situación o la vida nos hace llegar a ese punto, y se nos viene a la cabeza y nuestro cuerpo dice, no puedo más porque esto no tiene solución por ningún lado, no sé qué va a hacer. La última solución la tiene Dios, principalmente. Entonces sí, punto 2, tiene solución. Tercer punto, empieza a organizar tu vida, ¿sí? El arreglo financiero no solamente viene de que tengas un trabajo. El arreglo financiero en tu vida viene porque tienes un trabajo, porque tienes educación, hablando en este caso de educación financiera, porque tienes una base, porque tienes un apoyo o red de apoyo, porque tienes a Dios en tu corazón también. Eso ayuda muchísimo, y el que me diga lo contrario, que se desquita aquí en los comentarios.
Eh, para muchas cosas, realmente poder nosotros avanzar, se requiere todo esto. Entonces no es solamente tener un trabajo, porque tú puedes tener la plata, pero nos va a pasar como la de los talentos. El Señor le da uno de uno de uno y realmente por no ganar prefiero uno guardarlo. Y recordemos que hablando financieramente cada año es una inflación diferente y cada vez que guardamos plata el año pasado perdemos plata. Si la tenemos en los bancos, claro está, ¿no? Bueno, entonces, esta como tercer punto. Cuarto punto, junto con tu esposa, porque estamos hablando de casados, ¿sí? Si están de novios, es genial que Empiecen a hablarlo desde es ya. genial que tengan estas conversaciones. Es genial, o sea, créanme que es lo mejor que ustedes pueden hacer. Cabe aclarar, si usted tiene un noviazgo con propósito, estas conversaciones van a ser esenciales en esta etapa. Conversen todo lo que puedan. Utilicen sus citas para hablar de cómo quieren que sea ese futuro matrimonio, cómo quieren que sea su relación, qué problemas traen de su soltería que pueden afectar su matrimonio. O hasta su noviazgo. Muchas veces hay problemas que están en el noviazgo que afectan, imagínense. Pero por eso, si al matrimonio. logran hablarlo durante el noviazgo, si logran llegar a acuerdos durante el noviazgo, créame que se van a evitar muchos dolores de cabeza en el matrimonio. No va a ser perfecto, vuelvo y repito, no es que seamos perfectos, no va a tener un matrimonio perfecto. Siempre van a haber diferencias, siempre tendremos que resolver las cosas, platicarlas, hablarlas, comunicarnos, pero si logran llegar a acuerdos antes de dar el paso hacia el matrimonio, van a saber cómo afrontar esos problemas más adelante, van a saber cómo hablarlos, van a saber cómo llegar a acuerdos. Y esto es esencial, créame que va a ser una base necesaria si quieren construir una relación duradera. Total. O sea, eso se los encargo muchísimo si de verdad desde el noviazgo pueden tener toda esa situación. De verdad que sí, se van a ahorrar ustedes muchísimas cosas, inclusive antes de iniciar el matrimonio. Ahora, quinta cosa, la organización. Ya tú te sientas a hablar con tu pareja, en este caso, trazan metas, trazan tiempos, trazan recursos para eso y empiezan a avanzar, ¿sí? Porque algo que sí es cierto y es que todo se puede quedar aquí. Pero si todo se queda aquí y no se ejecuta, para nada sirve. Puedes tú tener la mejor idea del mundo, pero si tú no la ejecutas, no vas a llegar a ningún lado, ¿sí? Entonces, esto es de accionarse, de moverse, de estar en constante avance. De hecho, algo que yo me repito a mí mismo porque la ansiedad que me trajo a mí, que me repercutió en la parte financiera que tuve con la empresa, era que a mí ya no el miedo o las cosas que me pasaban no me empujaban, sino todo lo contrario, me paralizaban. Me daba miedo a mí hacer las cosas. Decir, no, yo no puedo, ya la embarré una vez, bueno, muchas veces, pero ahí estoy. Ya entendí de que eso que me sucede, eso malo que está sucediendo, ya pasó y yo debo avanzar, ¿sí? Y recuerda lo que les dije antes, nadie, absolutamente nadie, ni el mejor amigo que ustedes tengan, ni el relampamigo, ni el mejor amigo, ni el chocoamigo, ni la chocoamiga, ni... Mejor dicho, nadie, escasamente los padres y eso, va a venir a rescatarlos. Aparte de Dios, obviamente, ¿no? Porque son los padres también, ahí entra. Pero nadie, absolutamente nadie va a venir a decirle, venga, vamos, esto es lo que hay que hacer y hágale. No. De pronto sí van a haber casos extraordinarios que pasan. Y gloria a Dios por esa persona que tiende la mano y te dice, vamos, avanza, esto no se acaba aquí y hágale. Y te da un trayecto, porque te puede decir eso en el momento. Pero eso no se acaba ni en una semana ni en dos. Tú puedes durar años superando esas etapas. Y no significa de que vas lento, no. Significa de que puede durar años porque cada persona, inclusive mi esposo y yo, somos totalmente opuestos. Y hablando financieramente, ella piensa una cosa, yo pienso otra. Y eso prácticamente a veces llegamos y decimos, no, entonces puntos medios. ¿Sí? Ni lo uno ni lo otro, pero llegamos a puntos medios. Hasta para construir la casa. Es correcto, sí, o sea, cuando llega a ese punto de que vamos a construir la casa, entonces ella quiere la cocina así vintage, bien toda viejita, rústica, ¿sí? Y yo soy más tirando a lo moderno, futurista, entonces chocamos. Pero eso no hace que no la ame, eso no hace que no esté con ella, eso no hace que quiera pelear con ella, no. Simplemente
de que son diferencias que hay de gustos, pero que reside en los acuerdos. Y por último, yo creo que el punto más acertado que yo puedo decir es, después de que tengan todo esto ya organizado, escrito, porque algo que sí les digo es, ténganlo escrito, porque lo que escrito está, nunca se pierde, a menos de que lo quemen o lo desaparezcan. O pierdan el disco duro. Exacto, lo pierden. Entonces, ¿qué pasa? Eso ¿qué hace? De que pasó un año, que fue lo que pasaba nosotros, el año 2024, y hicimos una retroalimentación iniciando año con mi esposa, y llegamos a la conclusión, pues aunque fue un año difícil, las deudas bajaron, ¿sí? Y la casa mejoró. La casa mejoró. Nuestra calidad de vida también mejoró porque estamos mucho mejor. La moto no nos abandonó. La moto nos ha abandonado. El automóvil todavía no tenemos, pero apuntamos para allá. En este caso el medio de transporte no nos abandonó. Entonces, miro al cielo y digo, tengo un techo en el cual cuando esas lluvias torrenciales que estaban cayendo, y podía yo disfrutar esas lluvias. Y saber que otras personas en ese preciso momento se le estaban cayendo a la casa o estaban en la calle. Con frío, que hasta se robaron una chaqueta. Exactamente. En otro episodio. Entonces entendí de que perdemos el enfoque de que cada día es un milagro, porque nos levantamos con salud, porque nos levantamos con un techo en el cual descansar, porque nos levantamos con algo que comer, porque nos levantamos y tenemos un trabajo. Otros se levantan y no tienen sino que levantarse y decir, ¿qué voy a hacer hoy? Y en esos días estaba yo, ¿no? En diciembre estuve así más o menos, ¿no? Que ya se me había acabado contrato y estaba todavía mirando. Pero pues dices, bueno, y en su momento llegará también ese trabajo. De hecho, mañana, ¿no? Mañana tengo una entrevista de trabajo, vamos a ver cómo nos va. Tengo otros proyectos, pero recuerden, cuando tú estás casado hay prioridades. Y la prioridad siempre es tu matrimonio, no tu matrimonio. Entonces, yo creo que pues ahí vamos ya cerrando, amor. No sé qué contestación tengas. Muchísimas. Cuando nosotros, sí, pero creo que hoy me han ganado. Más adelante nos daremos cuenta de eso cuando estemos revisando el audio. Entre los consejos que podemos darle cuando mi esposo habla de que él tiene otros proyectos, pero aún así vamos a buscar un empleo, es porque llegamos a la conclusión, y eso lo enseñan todos los asesores financieros. No te puedes quedar con una sola entrada financiera. Es bueno tener un trabajo en el cual tú tengas una entrada fija, que tú sepas que cuentas con eso mes a mes, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de luchar por esos proyectos que tenemos por aparte, que son proyectos individuales, que van direccionados hacia otras cosas, que va a requerir un esfuerzo más de nosotros, pero que también creemos que a futuro va a ser algo estable en nuestro hogar, va a ser una entrada que va a llegar a nuestra casa, que por supuesto nos va a dar una mejor calidad de vida. Lo creemos y lo declaramos desde ya, pero usted también empiece a evaluarse. Evalúe qué va a hacer actualmente. Si está trabajando, conserve su trabajo, pero empiece a pensar cuál es ese proyecto por aparte individual que le va a generar unas entradas extras para que más adelante también se convierta en ese proyecto que va a sostener su vida y que le va a permitir dejar de pronto un trabajo en el cual estás recibiendo un salario fijo, pero en el cual tienes que también doblegarte, agachar la cabeza, tantas cosas por las cuales de pronto las personas no se sienten cómodas trabajando para otras personas, sino que quieren explorar y tener su propio negocio, su propia empresa, y eso no está mal, eso está muy bien. Simplemente que cuando iniciamos necesitamos tener una base en la cual sostenernos, y más si lo vamos a hacer estando ya casados, porque en el matrimonio, ya siendo independientes, que es una regla que tuvimos desde el principio, que nosotros nos casábamos y el casado casa quiere, teníamos que salir de la casa de nuestros padres, no íbamos a vivir con los papás de mi esposo, no íbamos a vivir con mis papás, sino que íbamos a ser los dos solitos. Y eso quiere decir que vamos a tener responsabilidades mes a mes que debemos sí o sí cumplir. Entonces, por ello la recomendación, tenga su trabajo, pero proyéctese a futuro. Y otra recomendación que les doy en cuanto a la parte financiera es que todos los acuerdos a los que llegue en pareja tienen que cumplirlo, aunque a veces es difícil.
Cuando mi esposo decía que a veces nos tocaba amarrarnos, que llegamos a la conclusión de que ya no íbamos a salir tanto, que ya no íbamos a participar en reuniones familiares, fue una etapa difícil. La familia de mi esposo fue como que, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Por qué son tan ermitaños? ¿Qué les pasa? ¿Por qué ya no quieren compartir en familia? No les explicamos cuál era nuestra situación, como él lo explicó, no era algo que queríamos compartir, no era algo que queríamos que todo el mundo supiera. Fue algo que decidimos afrontar nosotros y dijimos, no, hay que saber decir que no. Ahora, hay un punto y aparte ahí, y es que, bueno, ustedes van a preguntar, pero por qué lo está diciendo entonces a las cantidad de gente de millones que están viendo este podcast de lo que estamos hablando? Porque cuando yo entendí que lo que hemos pasado le puede servir a alguien que está en este preciso momento viéndolo, entendí de que es importante informar primero lo que Dios hace en la vida de uno. Y segundo, entender de que si estás en ese problema financiero, solo, en pareja, en unión libre, casados, tiene solución. No hay ningún problema, no va a pasar nada, no se te va a acabar el mundo, ¿sí? A menos de que estés metido con personas ilícitas, pues no te va a pasar algo cruel, ¿no? Pero si estás trabajando de la mejor manera o en lo más normal que se puede, tú tienes que estar tranquilo, porque algo que sí es cierto es que Dios no nos abandona. Y cuando dice Dios que no nos abandona y que Él vela aún por nosotros, como vela por las flores o por los lirios, como dice, es que no es que tú vas a estar acostado en la cama y Él va a venir a decirte, mire, tome. No. Tú también tienes que hacer tu parte, tú también tienes que educarte, tú también tienes que organizarte, tienes que disciplinarte, tienes que salir, tienes que hacer, ¿sí? Y eso es totalmente importante, por eso les decía. Y lo último es avanzar. Entender de que tenemos que ejecutar lo que ya se planeó, lo que ya se organizó y lo que ya se dejó en manos de Dios. Bueno, yo quiero que ustedes empiecen y tomen un cuadernito, o si eres como mi esposo que es más digital, creen su cuadro financiero, empiecen a trabajar en pos de aquellas metas. Digital, yo soy digital. Sí, por eso, si son digitales como mi esposo. No, pero es que así como mi esposo que es más digital, no, yo soy digital. Sí, él es todo digital. Yo soy más manual, yo soy de la vieja guardia, me encantan los cuadernitos, las notitas. Tienen ondada de cuadernos. Y de marcadores y de, bueno, en fin, ese no es el punto. El punto es, organícense, anoten todo lo que puedan, sus gastos, su presupuesto, todo lo que realmente se está proyectando lograr, y de esa manera trabaje en pos de ello. Esos son los consejos que queremos compartirles el día de hoy en Tandem. Esperamos que les sea de ayuda. Esperamos que no tengan que estrellarse para que aprendan todo este tipo de cosas, que puedan escuchar consejos, aprender de los consejos y, por supuesto, que nos sigan acompañando en estos episodios. Bueno, yo también me despido. Ya saben, tengan en cuenta todos esos puntos y, por sobre todas las cosas, entiendan de que no se va a acabar la vida por eso. Simplemente son estos altibajos que tenemos y que vamos a seguir viviendo, porque la felicidad o la paz no va a ser toda la vida. Siempre van a haber momentos en donde te va a probar. En el mundo ¿Sí? tendréis aflicciones. Si es que uno no puede hablar. Sí, en el mundo tenemos aflicciones, pero entendamos algo, y es que aunque hay aflicciones, no significa que vamos a estar en sufrimiento, no. Significa de que aunque estamos pasando por la prueba, vamos a estar tranquilos y en paz, porque Dios está haciendo las cosas. Eso. Ahora, ¿sí ven que uno no puede terminar de hablar? Es que cada vez que le hice una frase me acuerdo de otra. Entonces, recuerden que en el mundo tendrán aflicciones. Estamos aquí, vivimos en el mundo, vamos a enfrentar dificultades, teniendo siempre presente que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es confiar en Dios plenamente, en que todas las dificultades van a pasar. Y recuerden, todas las soluciones están en Él. Sea en una religión, sea en otra, yo los motivo a que tengan una relación con Él. No les hablo de religión, pero sí les hablo de una relación con el Señor. En este caso, pues Jesús. Recuerden, el secreto es el amor. Mentiras, eso es otro programa.